Hola, muy buenos días, bienvenidos al segundo día de este tercer ciclo de Evolución a X, donde estamos en torno a uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que es el número 8, trabajo digno y crecimiento económico. Y para hablar del trabajo digno y crecimiento económico, tenemos a un charlista espectacular, con una charla muy interesante sobre el entorno económico en tiempos de crisis. Se trata de Germán Puentes, que está aquí con nosotros, que es PhD en Políticas Sociales del London School of Economics, es Master of Science en Economía del Queen Mary College de la University of London, ingeniero comercial de la Universidad Católica y ex jefe del Departamento de Estudios de la División Social de Mideplan. Buenos días, Germán, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, gracias. Muchas gracias por estar con nosotros y ayudar a toda la gente que hoy día está en un proceso de búsqueda vocacional a encontrar su proceso formativo. Así que sin más te dejo para que puedas hacer tu presentación y nos cuentes un poco sobre este entorno económico en tiempos de crisis. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a todas las personas detrás de esta conferencia, videoconferencia. Tengo un tiempo limitado, así es que voy a empezar a compartir mi presentación y a medida que avanzamos con la presentación, vamos a ir adentrándonos en el tema eh, que es el tema del entorno económico en tiempos de crisis. Eh, Estamos obviamente en un momento muy complejo, es un momento que tiene una severidad que no se ha visto en mucho tiempo en la economía mundial. Estamos frente a una crisis de una naturaleza distinta, especial, y eso va a ser lo primero a lo cual me voy a referir. Después de hablar de la naturaleza de la crisis, me voy a referir a qué tan profundo está llegando a ser el impacto de la crisis por el COVID. Eso es la severidad. Y el tercer capítulo es la recuperación, de que todos los expertos están esperando que ocurra. Ya en Chile, por lo menos, la economía está comenzando a mejorar algo, pero existen estimaciones que dicen que el próximo año ya definitivamente la economía debería volver a tener signos positivos. Y lo último, con algunas conclusiones. Eh, esta crisis es una crisis distinta porque tenemos una situación que no es equivalente a cuando la economía falla. Cuando la economía falla, es como cuando uno va manejando un auto y de repente se pincha un neumático o se echa a perder la batería o se sobrecalienta el motor. Esa es la crisis típica de la economía. Falla algo de la maquinaria, de cómo está funcionando eh, eh, el sistema productivo. Pero acá lo que está pasando es distinto. Acá íbamos todos, iba la familia arriba del auto sin problema, y de repente se empezaron a sentir mal. De repente se empezaron a sentir mal y pidieron al chofer que parara. Y eso significa que la economía se tuvo que detener. No es que la economía haya entonces fallado, sino que los seres humanos que funcionan en esta economía no podían seguir andando con normalidad. Entonces se detuvo el auto, por decirlo así. Ya, y eso es atípico. Lo que habitualmente pasa en la economía es que el auto se pincha, algo falla, y eso nos obliga a hacer algo para reparar. Acá lo que estamos viendo, que está pasando, es que las personas se enfermaron, una crisis de salud, eh, y, eh, y con eso lo que tenemos es una necesidad de, eh, de detener la economía. ¿Ya? Entonces, eh, eso es lo primero con respecto a la naturaleza de la crisis. Ahora, ¿en qué momento esperamos que esto empiece a cambiar? Cuando las personas se empiezan a sentir mejor y puedan volver a subirse al auto y el auto va a retomar eh, funcionamiento normal. Pero se fijan que es muy distinto a lo que habitualmente ocurre, que es que la economía falla. Lo que está pasando hoy con la economía es un fenómeno que es el confinamiento y el distanciamiento social, lo que llamamos la cuarentena, ¿no es cierto? La cuarentena, que básicamente obligar a las personas a retirarse de su vida normal, mantenerse en su domicilio y obviamente detener la actividad productiva.
¿ya? Entonces, lo que es la cuarentena, que está ocurriendo en Chile, en algunas regiones, y en el mundo, en muchas partes, lo que hace es detener instantáneamente la economía. Bien, entonces tenemos un confinamiento que significa una cuarentena y que equivale a que las personas tienen que mantenerse en sus hogares y por lo tanto detener la actividad productiva, ya no estar en las oficinas, ya no estar en el comercio, en fin. El confinamiento equivale a una detención instantánea de la economía. Y eso es quizás lo más grave porque equivale a algo así como que desaparece una parte de la actividad económica, deja de funcionar de un día para otro. Es muy violento, podríamos decir. Hay otro fenómeno asociado también a la pandemia, que es el distanciamiento social, y que es mucho más permanente porque tiene que ver con una conducta de las personas, una conducta que se está internalizando y que el día de mañana va a continuar porque las personas van a seguir con temor y el distanciamiento complica el funcionamiento de muchas actividades económicas masivas, podríamos decir, o que requieren que las personas se concentren, ¿verdad? Eso vamos a hablarlo en un segundo porque significa que hay algunas partes de la economía que están funcionando, que están viéndose mucho más afectadas que otras. Entonces, aquí en esta diapo lo que decimos es que cada vez que hay una cuarentena y cada vez que hay un rebrote, podríamos decir, si se llega a producir un rebrote, como por ejemplo ahora está pasando en Europa, vuelve a aparecer la cuarentena o el confinamiento y con eso vuelve a detenerse la economía. Y eso es bien dramático porque es como, de nuevo tenemos que parar, y siguiendo la analogía del auto, de nuevo tenemos que detenernos a ver si nos podemos sentir mejor. ¿Ya? Y este es el riesgo asociado a lo que se conoce como las olas de contagio. Eh, Dije que hay ciertos sectores que están viéndose más perjudicados que otros. Los que tienen funcionamiento económico que requiere que las personas se agrupen, están muy, muy complicados. Que por un lado es el turismo, hotelería, gastronomía. Muchos servicios personales, entretención, comercio, presencial, transporte colectivo, transporte aéreo, ¿cierto? Entonces, esos sectores están prácticamente detenidos en todo el mundo y van a tener y están teniendo un problema de cómo volver a funcionar con distanciamiento, porque también las empresas requieren un mínimo de aforo, un mínimo de clientes, por decirlo así, y si no van a poder funcionar al 100%, sino que al 30%, muchas de estas empresas no van a poder seguir funcionando porque no van a ser rentables. Y ese podríamos decir que va a ser el impacto más a mediano plazo de esta crisis. Muchas empresas simplemente están desapareciendo y van a desaparecer por este cambio en la forma como se van a ver obligadas a funcionar. Hay otras actividades que por el contrario, y eso es quizás una cosa sorprendente de la economía, que siempre hay sectores ganadores, incluso en un momento tan complejo, siempre hay sectores que como que les empieza a ir muy bien. El comercio virtual, ¿no es cierto? Lo, lo no presencial, el delivery, los correos, eh, la tecnología, todo eso está viéndose beneficiado porque hay un cambio fuerte en la forma como está funcionando la economía. Eh, ya está bastante claro que los impactos, tal como este es un artículo ya de hace algunos meses, pero Harvard ya indicaba que esta crisis va a durar varios años. Están hablando del 24 y el distanciamiento hasta el 22. Eso a esta altura, que estamos ya casi en la segunda mitad del año 21, perdón, del año 20, ya sabemos que el 21 va a estar, de todas maneras, vamos a seguir ahí, y ellos indican que hasta el 22. Entonces, eh, eh, desde la economía no es muy, se ve que va a permanecer con nosotros esta crisis por un tiempo. Estos son algunos sectores ganadores que con la crisis, todo lo que es distanciado, todo lo que es tecnológico, las comunicaciones como el Zoom, todo lo que tiene que ver con higiene como Clorox, eh, hay muchos ejemplos, alimentación en el hogar, donde las personas están viéndose la necesidad de preparar, de no ir al restaurante, sino que comprar los ingredientes, entretención, juegos de video, películas Netflix, etcétera. Esa era un poco una muestra de que hay sectores que efectivamente están ganando con esta crisis. En economía se dice que las soluciones de esquina no son óptimas. Eso significa que si hay que resolver dos problemas,
como en este caso hay dos problemas, un problema de salud y un problema económico. Se habla de una pandemia sanitaria, un problema sanitario, pero también de un problema económico-social. Entonces son dos problemas que hay que resolver, y lo que dice la economía es que el óptimo, lo ideal, es tratar de resolver los dos equilibradamente y no concentrarse en uno y sacrificar el otro. Y eso parece que está llegándose al consenso en muchos países en cuanto a que la economía no aguanta muchos meses detenida porque las personas necesitan trabajar, necesitan vivir. De manera que lo complejo de la situación es lograr que la economía no caiga tanto, esa es la curva de abajo, que no llegue a ser como la curva azul de abajo, que sea como la curva roja de abajo, que no caiga tanto, al mismo tiempo que la pandemia no suba mucho, que no llegue a ser la curva roja de arriba, sino que sea la curva azul de arriba. Entonces equilibrar dos objetivos al mismo tiempo, muy difícil, muy complejo, lo que están teniendo que resolver las autoridades de todos los países que hoy en día están sufriendo este problema. Esto es simplemente un detalle importante tener en la mente pensando en lo que puede pasar a futuro. Históricamente, las crisis económicas han tenido un componente de círculo vicioso. ¿En qué sentido? En que al desencadenarse una crisis económica, algo pasa en el camino que la agrava o la acentúa. Y eso que pasa en el camino, no voy a explicar obviamente todo este esquema que es enredado, pero lo más importante de destacar acá es cuando los bancos comienzan a tener problemas y algunos empiezan a quebrar. Entonces, cuando uno empieza a observar que en la economía grandes empresas, especialmente empresas financieras, quiebran, ahí sería como una tremenda luz roja, un tremendo signo pare de que la crisis se está pasando a un nivel mucho más agudo. Actualmente eso no ha pasado, lo que hemos tenido han sido empresas del sector turismo, sector transporte que han quebrado en algunos países, pero no ha llegado todavía a ocurrir lo que acabo de mencionar. Es más que nada indicar de que las grandes crisis económicas antes de esta han tenido ese componente de quiebra de bancos, y eso ha sido un acentuador de una crisis. En definitiva, esta crisis es una crisis con incertidumbre. Nunca en la historia reciente económica habíamos tenido una crisis asociada a una pandemia, como ya lo he repetido muchas veces. Y cuando no hay historia es difícil saber lo que va a pasar. La economía, podríamos decir, las empresas, lo que no quieren es incertidumbre, quieren saber lo más claro posible qué va a pasar de aquí a un año, de aquí a 2 años. Cuando hay incertidumbre es lo peor que le puede pasar a una empresa, porque no sabe si le va a ir bien, si le va a ir mal, no tiene idea si puede contratar más trabajadores, menos trabajadores. Entonces la incertidumbre es como lo peor que le puede pasar a la economía, y ahora estamos en un ambiente muy, muy incierto, están todos ajustando sus pronósticos, porque acá en cada momento está cambiando la situación, ¿no? En cada momento hay noticias nuevas que nos obligan a repensar qué va a pasar a futuro. El segundo capítulo se llama Severidad de la crisis. La severidad de la crisis es bastante evidente que estamos en un momento muy complejo. En Chile, en los últimos 40 años nunca habíamos tenido algo tan grave. En el mundo, en los últimos 90 años. O sea, estamos hablando de un fenómeno que ocurre en el mundo una vez por siglo, por decirlo así, en términos de la dimensión del problema que tiene. De manera que uno, cuando empieza a revisar la prensa o los medios, aparecen frases como de espanto, como implosión, evaporación de demanda, reiniciar la economía, todos precios que caen a un precipicio, en fin. Y eso creo que refleja la severidad de la crisis. Voy a mostrar algunas cifras. En economía se habla mucho de cifras, se usan mucho los datos porque nos permiten concretar y de alguna forma dimensionar bien eh, la realidad económica. Se estima que el próximo año el mundo va a crecer, se va a desinflar la economía mundial aproximadamente un 5%, que si ustedes se fijan en esta lámina, el mundo venía creciendo un 3% aproximadamente. Entonces, y habitualmente crece la economía mundial, porque hay varias potencias que vienen creciendo muy fuerte, como China, Estados Unidos, Europa, y eso hace que el mundo crezca, que la economía sea más próspera año a año. Este año ya se está estimando una caída de un 5% en el mundo. Y esta contracción va a afectar a todos por igual. A pesar de que las cifras se ven distintas en cuanto a las principales economías, Estados Unidos, China, zona euro, Japón, eh,
todas están cayendo mucho. Estados Unidos después de crecer un 2% aproximadamente, está cayendo un 8%. China, que venía creciendo un 6-7%, está creciendo apenas a un 1%. Europa también a un -10%, Japón a un -5%. Entonces esta es una economía que golpea a todos. Esos son los países desarrollados. China quizás una más emergente, pero a los países desarrollados los golpea a todos. Economías desarrolladas un -8%, economías emergentes y en desarrollo donde estamos nosotros. Chile se clasifica como una economía emergente porque estamos a mitad de camino, no somos ya un país pobre, tampoco somos un país rico, estamos a mitad de camino, y eso se llama economía emergente. Y Chile y ese conjunto de países va a caer un -3%, en parte por el efecto de China, que ya vimos que China va a crecer +1%, que por su tamaño, por su peso, lo mismo que la India, otra economía emergente, de alguna forma suben el promedio, por decirlo así. En América Latina todos nuestros países cercanos están cayendo, ¿no es cierto? Chile, se dice que no tanto, Chile es la línea roja que está ahí, pero bueno, son diferencias de puntos y todo el contexto latinoamericano está sufriendo más o menos la misma intensidad del problema. En términos de lo que se espera para Chile este año, como que pasamos desde un comienzo de año muy pesimista, donde había personas que decían que la economía chilena iba a caer un 10%, que es realmente muchísimo, a un momento ya no tan pesimista, donde estamos pensando que la economía chilena este año se va a desinflar, va a ser un 5% más pequeña. Cuando hablamos de la economía, estamos hablando de todo lo que se produce en bienes y servicios en nuestra economía, la producción. La producción chilena va a ser un 5% menor y están convergiendo las proyecciones del Banco Central y del Banco Mundial en ese sentido, 5%. Lo que no es tan grave porque en la última gran recesión que tuvimos en los años 80, la economía chilena cayó un 14%, o sea, estaríamos cayendo un tercio de lo que caímos en esa ocasión. De todas maneras, obviamente, es una caída muy fuerte. Chile estaba acostumbrado a crecer un 2%, un 3%, entonces esto está generando impactos en el empleo, en las ventas, etcétera. En Chile se ha visto golpeado especialmente en los sectores presenciales y en sectores que requieren mano de obra presencial, como la construcción. Ya esa es la línea roja, que vean cómo cae. La línea verde es el comercio, servicios, restaurantes, hoteles, transportes. Menos se han visto afectadas el sector industrial, el sector financiero, la industria agropecuaria, en la línea azul, y se ve que no han caído tanto, ¿ya? El resto de la línea amarilla. Entonces, para insistir de que hay sectores aquí, lamentablemente estos sectores tienen una particularidad, que son muy intensivos en mano de obra, es decir, contratan o generan mucho trabajo. Entonces, lamentablemente el impacto ha sido desproporcionado en las cifras de desempleo. En Chile hoy en día tenemos 13% de desempleo. Es mucho, habitualmente es como el doble de lo normal. Y eso sin contar el plan del gobierno para proteger el empleo, que es una suerte de situación híbrida entre ocupado y no ocupado, que la persona sigue con el contrato vigente, ley de protección al empleo, pero ve reducida su remuneración. Eso simplemente para evitar el despido y aguantar un poco que la persona se desvincule. Entonces, en resumen, crisis económica generalizada, profundidad no vista en las últimas décadas. La noticia buena es que hay recuperación. Esto es del FMI, Fondo Monetario Internacional, y nos dice, mire, el momento que esta familia se empieza a sentir mejor y va a poder volver a subirse al auto y van a poder echar de nuevo a andar el auto. Si es simplemente ese el problema, cuando la gente se empieza a sentir mejor, puede empezar a volver a su estilo de vida normal, y al ocurrir eso, simplemente vuelve todo a como estaba antes, más o menos. Vamos a ver que no es exactamente, pero por lo menos la economía vuelve a funcionar. Entonces el auto vuelve a andar, porque el auto en general no ha tenido ningún problema, la economía no ha tenido un problema en términos estructurales, sino que más bien que las personas están abandonando la economía por un problema de salud. Entonces vuelve la familia al auto, el auto vuelve a andar, y como vemos en este gráfico, en esta figura, las proyecciones, fíjense, la economía global, el 2021 volvería fuerte a retomar, desde un -4,9 a un 5,4, volvería fuerte
es una recuperación muy fuerte. Las economías desarrolladas o avanzadas también se recuperan, no tan fuerte, y nuestro sector, que se llama sector de economías emergentes, sí se recupera muy fuerte. Entonces, estas proyecciones son algo así como la luz al final del túnel, nos permiten por lo menos sentir algo de esperanza en términos de que la economía el próximo año debería volver a funcionar. Es un poco un rebote, como se ve acá, es fácil ver un rebote, ¿no? En la economía pasan muchos estos rebotes, cae y rebota y vuelve a subir. Esto es un gráfico también del Banco Mundial donde muestra el crecimiento global y cómo este crecimiento ha sido positivo entre 0 y 4 y cómo ahora tenemos menos 5 y cómo caen más las economías avanzadas y menos las economías emergentes. Pero todos caen y luego todos se recuperan. Chile, aquí tenemos un gráfico mes a mes de la actividad económica chilena. Esto se llama el IMASEC, no es necesario mucho detalle técnico, sino que pensar que cada una de esas barritas representa en cuánto está creciendo la actividad económica mes a mes. Hay meses habitualmente positivos, hay algunos meses negativos. Los primeros meses negativos ahí ocurrieron en octubre del año 19, del 2019, con el estallido social. Ahí la economía empezó a sufrir algunos problemas. Después pasó eso y la economía empezó a recuperarse, pero llegó la pandemia y por ahí por enero, febrero ya empezó la economía a caer. Y estamos ahora en plena caída, podríamos decir. Se cree que la siguiente barra, fíjense que todas esas barras, las cuatro últimas, 5 últimas son todas negativas. La última, la caída más pronunciada, creo que fue en mayo, un 15% menos de caída, muy fuerte para un mes, pero ya este mes, agosto, se estima que podría ser un menos 8. Es decir, esa línea amarilla que se ve ahí es como indicar ya nos estamos recuperando. ¿En qué sentido? En el sentido que la economía cada vez cae menos, digámoslo así. Y si uno sigue proyectando esa línea, uno podría pensar de que ya cerca de fin de año estaríamos con cifras azules, es decir, esas barritas volverían a ser barritas azules. Y es un poco una buena noticia para Chile, que nos hace pensar. ¿Qué es lo que optimista, digamos, para lo que viene el 2021? Esas son las estimaciones de crecimiento del año 21, próximo año, que estamos cerca ya. El Banco Central estima un promedio de 4,5. Recordemos que este año está estimando menos 5 aproximadamente, y el Banco Mundial, no tan optimista, un alza de un 3, pero ambas se acercan bastante a lo que se podría esperar para Chile. Todo dentro de un escenario, que esto lo insiste el FMI, de incertidumbre, y ahí no nos vamos a poder sacar esa palabra de nuestro lenguaje económico, incertidumbre, porque están pasando cosas día a día. ¿Cómo están funcionando las vacunas? ¿Cuántas vacunas van a salir? ¿En qué momento van a estar disponibles para la población? ¿Viene o no viene una segunda ola? ¿Qué va a pasar con la tercera ola? En fin, nadie lo puede decir en este momento. Entonces, este gráfico, lo que hace el Fondo Monetario Internacional es ponerse en 3 escenarios para decir que la situación empeoraría si el outbreak, que significa el primer brote de infección, se alarga, cosa que en general se ha visto que sí se está alargando, y esa sería la línea azul. La línea roja sería si hubiera un nuevo brote, un rebrote, una nueva, se dispararan de nuevo los contagios. Y la línea amarilla es si ocurren ambas cosas al mismo tiempo, o sea, si se alarga el actual el número de infectados, y si además vuelve a aparecer una segunda brote, la situación se profundiza. De manera que mantengamos siempre un poco entre paréntesis, todas estas proyecciones y estas miradas siguen dentro de un escenario de mucha incertidumbre. La recuperación, los que han estudiado y están pensando, la pueden visualizar en distintas formas. Aquí vamos a ver 4 posibles formas en que la economía se recupera. La forma en B corta es un poco lo que acabamos de ver, ¿no es cierto? Eso es rebote rápido. El rebote rápido, que significa caemos en unos meses, 3, 4 meses, y luego rápidamente todo vuelve a subir, a subir, a subir, y en un plazo breve estamos de vuelta donde estábamos al comienzo. Esto es como decir, me encantó el ejemplo del auto, que la familia se sanó, volvió al auto, y el auto rápidamente empezó a andar sin problema, tal como venía, a la misma velocidad.
Eso se está viendo que parece que no va a ser tan así. Parece que más bien vamos a tener una recuperación en forma de U. ¿Qué significa recuperación en forma de U? Mira, todavía no nos sentimos bien, volvemos al auto, pero vamos manejando medio sintiéndonos mal, no vamos rápido, vamos lento. La economía se está demorando en recuperarse porque seguimos sintiendo que no estamos 100% sanos como grupo humano, ¿no es cierto? Entonces es una recuperación más lenta, se fijan, la U se alarga por abajo y pasa más tiempo antes de que volvamos a ver cifras normales. ¿Ya? La recuperación en forma de U es si yo tuviera que elegir, sería hoy lo que yo visualizaría. Eh, no se puede descartar la W. La W es cuando por ejemplo, el próximo año crecemos como se espera un 4%, pero el 21 aparece nuevamente el virus circulando y nuevamente hay que hacer confinamiento. Y de nuevo tenemos que la economía se detiene y de nuevo se produce una caída, que en este caso, dado que se va acumulando conocimiento, que todo de alguna medida se van generando remedios o vacunas, no debería ser de igual magnitud que el primer golpe, digamos, pero la W no se descarta en este caso, porque tampoco sabemos, como ya les dije, qué ha ocurrido en un escenario similar, porque no tenemos antecedentes. La recuperación cíclica es muy frecuente o muy probable también de que esto se transforme en una ola, porque la economía es cíclica, la economía no es una línea recta, sino que se mueve en ciclos. De manera que no sería nada extraño, ya voy a mostrar ahora otra diapo donde se ve algo que pasó el siglo pasado y que demuestra un poco o confirma que los ciclos en economía están ahí. Entonces no sería nada raro que nuestra economía se siga moviendo como en una ola que sube, cae, por un tiempo no menor. El caso más probable, este gráfico es del momento que se conoce como la gran recesión de los años 30, la gran recesión de los años 30, eh, que quedó en la memoria y que se estudió y que está en muchos libros de texto, porque fue un golpe que no tiene algo en común con este momento en que era inédito, no existían antecedentes en la historia económica de que algo tan grave ocurriera. Fue una caída de un 26% en la actividad económica de Estados Unidos, que era la economía más grande del mundo, y todavía, pero no tanto en ese tiempo, era mucho más en términos de que abarcaba mucho más. Y lo que me interesó este gráfico, fíjense la duración. Si se fijan abajo están los años, fíjense que esta crisis empezó el 29 y cuando volvió al mismo nivel, del nivel 100, por ahí por el 36. Esos son 7 años. 7 años fue casi una década perdida por la gran depresión de los años 30 en Estados Unidos. Y para más remate, a los 2 años, cuando ya estaban como respirando, vuelve a caer el 37 y la economía. Lo pongo porque esto es un dato duro, esto no es algo, un gráfico inventado, esto así evolucionó la economía norteamericana en una crisis de la magnitud, digamos, de órdenes de magnitud como esta. Y esperamos que no sea tan prolongado el efecto, pero para que vean que la economía puede estar mucho tiempo en una situación de estancamiento. Conclusiones, creo que estoy bien con el tiempo. Voy a aquí detenerme un poco más quizás. Conclusiones sobre lo que está pasando en la economía. Voy a resumir un poco y repetir, pero es importante porque son ideas fuerza, ideas clave que hay que tratar de recordar. Estamos en un momento atípico. Atípico y eso significa que no hay antecedentes que nos permitan saber qué podría pasar. ¿Ya? Es una crisis nueva y por lo tanto genera mucha incertidumbre y lo que hay que decir a continuación es que cuando hay incertidumbre la economía no funciona bien. La economía quiere certidumbre, quiere tener por lo menos órdenes de magnitud, quiere que le den un rango más o menos claro. Y si alguien le dice al empresario, sabe que no estamos seguros si el próximo año va a poder abrir o no, ese empresario o esa empresa lamentablemente probablemente va a tener que despedir trabajadores o cerrar locales. Entonces la economía funciona con certidumbre y lo que hoy está ocurriendo es que hay mucha incertidumbre y eso está explicando gran parte del problema económico que tenemos. La severidad, como ya lo mencioné, es la peor crisis global de los últimos 90 años. La última
fue la que mencionamos en el último gráfico, donde el mundo cayó, no tengo el dato exacto, Estados Unidos cayó un 25%, el mundo puede haber caído algo así como un 20%, un poco menos, pero fue dramática esa crisis. Hoy, como ya vimos, el mundo va a caer aproximadamente un 5%, que es bastante menos, pero sigue siendo un golpe fuerte para la economía global. Vimos también que esto es generalizado, que todos los países están cayendo muy fuerte, que nadie se salva acá, América Latina, y que Chile dentro de eso también está cayendo aproximadamente un 5%. Vimos un gráfico que decía que dentro del contexto latinoamericano tal vez Chile se defiende relativamente bien, está como, no es de los peores, no es el que cae más, así es que por ahí, bueno, tal vez no es tan terrible, o no estamos dentro de los que van a caer más dentro del continente sudamericano, pero de todas maneras una caída de un 5% tiene un impacto fuerte en temas como el desempleo, quizás lo más grave, y la pobreza, por supuesto, también, ¿no es cierto? El costo humano, el costo social de este fenómeno, el costo sanitario, se le suma el problema del desempleo, ¿no es cierto? Y ahí es quizás la parte más aguda, más crítica de una crisis económica de esta magnitud. Lo último que hablamos fue la recuperación. La recuperación más probable no se sabe, estamos viendo que la economía se está empezando a recuperar, pero lento, el auto está empezando a partir de nuevo, pero lento, entonces yo creo que ya no va a ser una V corta, así como un salto de vuelta, como un rebote, sino que más bien va a ser como una U, ¿no es cierto? Como que se detiene, se alarga un poco y sube más suave, y nos recuperamos más lento. Eso yo es lo que estoy viendo ahora. Y para adelante, realmente es muy difícil decir si va a ser una W, si va a ser un ciclo, ahí ya yo no creo que existan proyecciones que se puedan asegurar al respecto. Pero por ahora la economía se está recuperando en forma de U, de manera lenta. Chile se está recuperando y esperamos que así continúe. Con eso termino y no sé si viene una ronda de preguntas que puedan existir. Hola, sí, muchísimas gracias por la presentación, Germán, interesantísima la charla. Vamos ahora a invitar a la gente que nos haga sus preguntas a través del chat, porque tenemos muchas personas conectadas, así que vamos a ir conversando ahora directamente con cada uno de ellos. Eh, Antes de partir por las preguntas que tienen que ver directamente con el contenido de la charla, una cosa que nos gustaría preguntar, porque normalmente, para contar un poco el contexto, nosotros, el objetivo de Evoluciona tiene que ver con encontrar una causa y a través de esa causa poder lograr una orientación vocacional donde una carrera nos permita llevar a cabo esa causa. Para ti, ¿cómo fue ese proceso de decidir qué estudiar y después todo el resto de las especializaciones que has seguido haciendo? ¿Qué fue la causa movilizadora la que te encumbró hacia encontrar todas estas investigaciones y luego después todo el magíster, el PhD, etcétera? Eh, Buena pregunta. Mira, es complicado porque fueron muchas causas que se fueron dando a lo largo de mi vida. Yo creo que por ejemplo, ingeniería comercial es una carrera que yo soy ingeniero comercial y que yo la elegí, la verdad, voy a ser honesto, un poco por descarte. No sentía que si era muy bueno y para las matemáticas funcionaba relativamente bien y me interesaba la economía. Y de a poco que fui estudiando ingeniería comercial, la fui valorando y hoy creo que es una muy buena carrera. Estoy haciendo un poco de marketing a la carrera de ingeniería comercial, pero encuentro que es una carrera muy valiosa y que deja muchas personas, que permite que muchas personas se realicen. Para mí ese es un detalle importante. Yo, por ejemplo, me he realizado como docente y he podido, siendo ingeniero comercial, especializado en economía, me siento realizado con la docencia. Hay otras personas que se realizan siendo emprendedores. Entonces, y mi camino fue después creo que tuve la suerte muy joven de estar obsesionado con salir de Chile, conocer otras culturas. Quizás tenía mucha curiosidad con aprender cosas distintas. Y yo creo que también eso yo lo valoro mucho y lo recomiendo mucho, tratar de salir de Chile, ojalá a estudiar, a hacer un magíster, un diploma o un doctorado, porque eso también abre mucho la mente y permite expandirse mucho más el desarrollo de una persona. Y bueno, después he continuado con la docencia, que ha sido, diría yo, mi pasión, y yo creo que ahí la palabra pasión es importante al momento de hablar de cuál es
lo que tú quieres hacer en tu vida, ¿no es cierto? Ojalá que lo que tú hagas, a pesar de que llegas transpirado, que cansado, pero tú te acuestas tranquilo y dices, pero hice lo que quería hacer, diga. No estoy haciendo algo que no es para mí, estoy haciendo algo que es lo que yo quiero hacer y sé que no fue un buen día, pero me siento tranquilo conmigo mismo. Perfecto. ¿Y qué hay de la búsqueda de la excelencia? Porque no es casual de que todo lo que tú hiciste fueron con las universidades más prestigiosas con las que te tocó trabajar, o sea, Ingeniería Comercial en la Católica y después a Londres en el London School of Economics, que debe ser la escuela de negocios más importante del mundo. Eh, Creo que es importante también contarle a todas las personas que nos están viendo de que para poder alcanzar esas causas y esos logros que tú estás persiguiendo de alguna manera, es importante buscar la excelencia y cómo se logra eso también. Es verdad. Yo siempre desde muy joven podría decir que fui dentro del perfil medio nerd, es decir, medio fome, digamos, introvertido. Hay un factor de personalidad, pero también yo creo que de a poco uno tiene que reconocer de que hay que dedicarle tiempo y hay que dedicarle esfuerzo. O sea, mirando para atrás, año tras año, yo me acuerdo todo lo que estudié en Inglaterra, todas las noches que pasé encerrado en la cocina, me encerraba en la cocina, porque la cocina tenía un horno, el horno me permitía calefaccionarme, y ahí me encerraba horas estudiando, horas de horas. En ese tiempo estaba casado, mi señora durmiendo al lado. Entonces hay mucho esfuerzo detrás de lo que uno alcanza. Y es como casi una ley. Si tú realmente te pones una meta y tienes que tener claro de que no va a llegar fácil, vas a tener que sacrificarte mucho. Eh, Van a ser horas de repente la disciplina no te va a funcionar, pero vas a tener que estudiar, vas a tener que trabajar, lo vas a tener que hacer en la mañana, en la noche, en la cocina, pero vas a tener que hacer el esfuerzo. Lamentablemente la carrera profesional, si tú realmente quieres progresar y quieres alcanzar una meta, no te va a resultar fácil porque no hay como atajos. Tú tienes que dedicarle tiempo, dedicación. Y bueno, eso se va, diría, la buena noticia es que eso se aprende, o sea, uno va de a poco tomando un hábito y uno puede transformarse con el tiempo en una persona más ordenada y que dedica más tiempo a la preparación. Súper, muy interesante. En general, los comentarios que tenemos en el chat tienen que ver con el agradecimiento a los buenos consejos y que para los jóvenes no todo es la vocación, sino que también realizarse. Mm. Yo creo que una de las últimas cosas que nos gustaría preguntarte en el fondo es cómo identificar la vocación. Probablemente hay muchas personas que están pensando estudiar ingeniería, en este caso ingeniería comercial, eh, pero lo que nos pasó a muchos de nosotros en tercero o cuarto medio tenía que ver con que no sabíamos muy bien cuál era el campo laboral, pero particularmente en ingeniería comercial es mucho más amplio que en otras carreras. Eh, ¿Qué consejo les da a los estudiantes que están ahora definiendo su carrera, definiendo su futuro? Mira, yo tengo algunas cosas que le cuento a mis alumnos de pregrado, que lo voy a decir ahora. Y que no es una idea mía porque lo leí y me convenció bastante. Uno tiene que trabajar, diría yo, en identificar tres cosas. Uno, lo que te toca y lo que te motiva. Uno tiene que tener un elemento de motivacional, o sea, y eso es fácil de identificar. Hay que pensar un rato si me gusta dibujar, si me gusta resolver matemáticas, si me gusta conversar, en fin, cosas bien elementales que me motivan. Y eso tengo que identificarlo. Lo otro que tengo que identificar es para qué soy bueno. De repente uno dice, oye, la verdad que yo soy bueno para el dibujo, ¿eh? ¿Por qué? Porque me saco puro 7. O soy bueno para qué me valoran los otros. Ojalá que pueda identificar esa dimensión, porque todos tenemos una dimensión valorable y una que puede destacar. Alguien puede ser muy creativo, alguien puede ser muy imaginativo, en fin. Entonces, eso también si tú lo identificas, estás ya también avanzando mucho en hacia dónde te tienes que dirigir. Y lo tercero, yo diría que al momento de tomar una decisión de carrera, ahí yo digo, y ahí vuelvo a hablar de ingeniería comercial, ojalá que no te amarres mucho, que tu carrera no te amarre mucho, porque si yo me explico, la gracia de la ingeniería comercial es que tú puedes ser, si te gustan los deportes, tú puedes ser administrador de un gimnasio, que yo conozco, o puedes ser emprendedor. O si te gusta, que sea la música, tú puedes crear una escuela de música. Y todo eso siendo ingeniería comercial. Lo digo en contraste con otras carreras que te dicen, mira, tú solamente vas a tener que hacer esto. Entonces, tal vez un consejo para mí es si van a elegir una carrera,
y si no estás muy seguro, porque es muy normal que uno como joven no tiene certeza, mucha certeza, elige una carrera que te pueda dar distintas opciones a mitad de camino, y a medida que tú vas aprendiendo, puedes ir ajustando el camino que vas tomando. Maravilloso, muchísimas gracias. Tenemos una pregunta que dice que la Fed propuso generar inflación para reactivar la economía debido a la deflación. Pero si tenemos en cuenta que una deflación es catastrófica cuando se acompaña con un exceso de crédito, ¿realmente es necesario generar inflación o simplemente dejar que el mercado se regule? Bien, pregunta, bien economista. Yo te... Buena pregunta. La verdad es que cuando la economía está en una situación como la de hoy, es muy difícil que ocurra la inflación. Es muy difícil que se dé la inflación. En Chile está 100% controlada. Y lo dramático es que lo dramático es que está ocurriendo lo que está diciendo la persona que hizo esa pregunta. Los bancos centrales están inyectando dinero, están pasando crédito, pero pensemos un poco, ¿qué va a hacer un empresario si le dicen, mira, aquí le paso una línea de crédito y el empresario te responde, ¿y qué quiere que haga yo con esta línea de crédito si no puedo abrir mi local? ¿Me explico? Entonces, muchas veces esas políticas tradicionales de entrega crédito para que las empresas inviertan y para que crezcan, en este escenario no están funcionando, porque lo que está frenando la economía es otra cosa, que no se pueden echar a andar las empresas. No es un tema entonces de falta de liquidez, ahí creo que apunta, y eso, y por lo tanto no hay un riesgo de inflación, porque simplemente la inflación ocurre cuando hay muchas personas, cuando la actividad está a toda máquina, y eso va a pasar mucho tiempo antes de que lo veamos. Súper. Muchísimas gracias, Germán. Dejamos a la gente invitada a que nos siga acompañando durante lo que queda del resto del día. Tenemos la grilla completa en nuestro sitio web. Así que nos despedimos por ahora, Germán. Muchísimas gracias y Gracias a esperamos que todos ustedes. los que estaban conectados les haya servido muchísimo esto porque en verdad fue una charla de lujo. Que estén muy bien, muy buenos días y nos vemos en un ratito.